Muy bien. Vamos, vamos a iniciar con el Salmo 127:1. Ese salmo se aplica hasta nuestros días hoy y vamos a aplicarlo a la iglesia. Yo creo que ojalá que cada vez que leyéramos la palabra de Dios tuviésemos, diría yo en mis palabras, la cortesía o la amabilidad de aplicarlo a la iglesia de Cristo, a nosotros, a nuestra vida. Dice el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Entonces, palabras más o palabras menos, las utiliza Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 18 y 19. Dice así, y yo también, Mateo 16, 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recordemos que Pedro acaba de confesar que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, tanto el Salmo 121 como la palabra de nuestro Señor Jesucristo hablada aquí en Mateo, tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar en esta noche, amados hermanos. Hechos 2:42 nos enseña que los primeros 3,000 cristianos, fuera de los 120 discípulos que habían allí, santos y fieles al Señor, ¿qué hicieron ellos? Dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Decía que el estudio, hay muchas otras razones, pero quise hablar de esas tres principales razones por las cuales son importantes y necesarias. Importantes porque ellas hacen parte de nuestra vida, y necesarias porque también tienen que ver con nuestra salvación o la salvación de quienes nos van a oír. Entonces, tanto el Salmo 127:1 como las palabras de Jesús, que él iba a edificar su iglesia. Si entendemos que la iglesia iba a ser edificada a través de su palabra, entonces vamos a entender por qué los primeros discípulos guardaban la doctrina o las enseñanzas de los apóstoles. Recordemos que el autor intelectual del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Lucas lo escribe, él investiga, él indaga, él analiza muchas cosas, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque desafortunadamente hubo una persona en la iglesia que se atrevió a decir que Lucas no era inspirado como el apóstol Pablo, porque él hablaba como humano, pero era un humano guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y como sé que ustedes van a estar estudiando el libro de los Hechos, pues no quiero como decir varias cosas sobre este libro, pero lo que más me interesó, la primera vez que leí este libro, amado hermano y hermana que me está escuchando, es que es el único libro que habla de la iglesia que Cristo estableció. No hay otro libro que nos enseñe la verdad, el tema de la verdadera iglesia que Cristo estableció. Y desde el capítulo 2 lo podemos ver completico. Muy bien. Perseveraban, dice entonces, en la doctrina de los apóstoles. Nosotros sabemos que perseverar es continuar, sí, es algo, es un proceso día a día. No era un proceso de cada 8 días, sino día a día. Entonces, vamos a empezar a leer Primera de Pedro, capítulo 2, 1 al 3. ¿Por qué quiero hablar de Pedro un momentico? Porque él fue uno de los predicadores de allí sobre esta carta, ¿sí? Y él hace mucho énfasis en la doctrina o en la enseñanza. Y nosotros somos invitados igualmente a hacer énfasis en lo importante y en lo necesario que es tener en cuenta la doctrina. Creo que el hermano Néstor ayer que enseñaba, por ahí le estoy escuchando el video, hablaba acerca de la importancia de escudriñar bien la palabra de Dios. Dice entonces el apóstol Pedro, escribiendo a los expatriados, a los judíos cristianos, en el capítulo 2 de su primera carta, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que
por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Entonces, como hombres de Dios, debemos de preocuparnos por enseñar a los hermanos o a las hermanas, ¿sí?, a leer bien la palabra de Dios. Esto es un deseo del Espíritu Santo. Vuelvo y le recuerdo que aunque lo escribió Lucas, sabemos que el Espíritu Santo estaba actuando en él. Ahí en Hechos, capítulo 17, versículo 11, vemos a estos hermanos de Berea interesados, ¿sí?, dándole importancia a la enseñanza de los apóstoles, en este caso Pablo y Silas, que eran de los evangelistas, y a lo que la escritura iba confirmando acerca de lo que ellos predicaban. Dice Hechos 17:11, que son citas que de pronto no sabemos de memoria, pero vamos a echarle un repasito. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, en el libro de los Hechos, amados hermanos, ustedes que lo van a empezar a estudiar, encontramos la razón por la cual la iglesia tuvo un crecimiento. La iglesia era animada en escudriñar las escrituras. No eran obligados. Y yo espero que ninguno de ustedes, amados hermanos o hermanas, se sientan obligados a hacerlo. Que si lo van a hacer, lo hagan de corazón, como estos hermanos en Berea. Porque es lo que yo trato de inculcar y es lo que trato de persuadir a mis hermanos y hermanas, para que la iglesia sea una iglesia saludable, para que la iglesia sea una iglesia llena del Espíritu Santo, llena en conocimiento y llena también en toda sabiduría. Entonces, he aquí que estamos viendo la importancia de lo que era el escudriñar la palabra y que ellos nunca cesaron o dejaron de hacerlo. Vamos también nuevamente a Hechos, que es el libro que estamos estudiando. Versículos 41 y 42. Hechos 5, 41 y 42. Dice que después de que fueron azotados los 39 azotes, estos apóstoles salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, la doctrina estaba basada y debe estar basada solamente en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos enseñar cosa diferente a la que enseñaron los apóstoles. Si en verdad nos interesa o nos importa salvar almas. Si esto lo vemos necesario e importante, no vamos a hacer otra cosa que enseñar lo mismo. En Hechos capítulo 8, versículo 4, la iglesia, después de haber sido esparcida por la persecución de Saulo antes de ser el apóstol Pablo, mire lo que hacían los hermanos. Allí creo que es el capítulo que más habla de cómo ellos iban predicando en los diferentes lugares a donde iban. Dice Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Sí? No solamente perseveraron en la doctrina, sino que enseñaron esa misma doctrina. Por lo tanto, cuando un hermano o una hermana está perseverando en la doctrina, pues va a enseñar correctamente el evangelio, que tiene que ver con el plan de salvación. Ahí mismo, en el versículo 12 de Hechos 8 que estamos leyendo, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Entonces, el resultado, amado hermano y hermana, de perseverar en la doctrina del Señor, ¿sí? La consecuencia, la causa que trae perseverar en la doctrina del Señor va a traer el ganar muchas almas. Y usted y yo hemos sido invitados a ganar muchas almas. Recordemos que a Pedro se le dio las llaves del reino para que todo lo que atase él en la tierra fuese atado en el cielo y lo que desatase en la tierra fuera desatado también en el cielo.
usted y yo seguimos en esta misma obra y en esta misma labor, ¿sí? Porque estamos viendo que no solamente lo hicieron los apóstoles, también Felipe, que fue uno de los diáconos, que después vino a ser evangelista y misionero, logró evangelizar. Y todas las personas que están mencionando Hechos 8:4 no son apóstoles, son personas que habían sido sacadas de Jerusalén por la persecución y huyendo no dejaban de predicar. Entonces, cuando usted y yo perseveramos en la doctrina, hermano, no va a haber excusa para no hacer. Si no me reciben en esta casa, vamos a la siguiente. Si no me reciben en este pueblo, como enseñaba mi hermano Daniel ahorita, vamos al pueblo siguiente. Pero hermanos, la obra se hacía de una manera especial, de una manera, diría yo, que espectacular. Ahí mismo en el versículo 15 de Hechos 8, dice acá, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Está hablando ya de los apóstoles, que cuando oyeron que allí en aquel pueblo de Samaria se habían bautizado, ellos fueron a transmitirles el poder del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, versículo 25 del mismo capítulo 8, porque no quiero como alargar la historia, sino resaltar lo que era perseverar en la doctrina, en la enseñanza de Jesús o en la enseñanza de los apóstoles. Después de que Juan y Pedro subieron allí y dieron sus indicaciones, dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces, ese mandamiento, creo que ayer hablaban de eso, mi hermano Néstor, es un mandamiento. La manera en que usted lo quiera hacer, hermano, tiene libertad para hacerlo. Lo importante es que lo hagamos, ¿ya? Pero basados en la doctrina de los apóstoles. Si usted y yo hemos perseverado y estamos perseverando en ella, como resultado va a ser ganar muchas almas para Cristo. Es un mensaje muy sencillo, es un mensaje muy humilde que lo trajo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Jesucristo. Ya, un hombre que se despojó del ser igual a Dios, como cosa a no aferrarse, y nos dejó esta enseñanza. Hermanos, ese va a ser el resultado de perseverar en la doctrina de los apóstoles. Lo otro que quiero recalcar en esta noche es la comunión que la iglesia de Cristo tenía en el primer siglo. Se nos ha enseñado, o inicialmente cuando estuve en la iglesia de Cristo, desde muy un niño, me enseñaban algunos hermanos que habían tres maneras fáciles de entender la Biblia. La primera era ver cuando era un mandamiento directo, como el de ir y predicar el evangelio a todas las criaturas. La manera no interesa. Como ver el ejemplo apostólico, que es lo que estamos hablando en esta noche, y la diferencia necesaria. O sea, cómo aplicarlo a mi vida, cómo hacer de esto una realidad, porque sea o no sea mandamiento directo el mandamiento, pero que había que hacerle corazón, pues hermanos, la comunión también es mandamiento. Le da mucha importancia al domingo y parece que los otros días no son tan importantes para el Señor. Parece que el Señor se fuera a descansar o nosotros lo metiéramos allá en un baúl, como hacían acá, porque pensaban que si no iba al arca y no estaba Dios. O sea, no habían entendido que Dios es omnisciente, omnipresente y toda esta situación que enseña la palabra de Dios. Entonces, en Hechos 2, capítulo 46 y 47, vemos que la Escritura nos motiva, ¿sí? El Espíritu Santo nos motiva a nosotros hoy, dice, y perseverando. Mire que no solamente perseveran en la doctrina, sino que también perseveran unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ojo a la observación que voy a hacer en este momento. No se había realizado milagros, hermanos. El primer milagro que realizó el apóstol Pedro y Juan fue allá en el templo, pero hasta aquí no se había realizado ningún milagro, ¿ya?
Entonces, lo que me da a entender es que cuando hay una perfecta comunión entre los hijos y las hijas de Dios, tienen como resultado atraer a hombres y mujeres a ese amor. Yo no sé si a usted les ha tocado llegar a un hogar donde papá y mamá se abrazan, donde los hermanitos se abrazan, se siente ese cariño y esa fe. Hermano, la iglesia debe de transmitir igualmente ese cariño y ese afecto. Ahí en Mateo capítulo 5, vamos a ir brevemente, porque hermanos, la comunión tiene que ver con la generosidad que tenían los hermanos en el primer siglo. Esto no es una palabra que ha pasado de moda, no debe ser una palabra que pase de moda. La moda para un hijo y una hija de Dios es siempre. Y nosotros, como decía Néstor, y perdónenme que lo mencione tanto, a veces nos estamos diciendo que somos la iglesia verdadera, que tenemos la doctrina perfecta, pero hermanos, ¿qué tanto estamos viviendo la comunión? ¿Realmente nos interesamos los unos por los otros como lo hicieron los apóstoles, como lo hizo la iglesia en el primer siglo? Ahora, ¿qué tanta comunión tuvo Jesucristo con sus apóstoles? Muchas veces amanecieron, hermanos, comían día y noche. Jesucristo a veces se apartaba un poquito de ellos para entregarse en una oración íntima con el Padre. Pero hermanos, fueron 3 días de noche y de día en todas esas cosas hermosas como son las de Dios. Entonces, Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, dice el Señor: vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre el monte no se puede esconder. ¿Ya? Por ejemplo, Manizales y otras ciudades que hay aquí en Colombia altas, cuando uno va llegando a estas ciudades, uno alcanza a ver la luz a la distancia. Allí hay vida. Allí tiene que haber algo porque, ¿cierto? No puede haber luz sin vida. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud o debajo de la cama de la mesa, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Estoy seguro, 100% seguro, que una de las cosas de las enseñanzas de los apóstoles, que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, era precisamente ser generosos. Recordemos que los fariseos, hipócritas y escribas, ellos no eran generosos, y cuando lo hacían por alarde, más por ser vistos que por hacerlo de todo corazón. Y por eso Jesús ahí mismo en Mateo les reprende y les dice que no hagan bulla cuando hagan algo. Hermanos, pero esto no quiere indicar o decirnos que no podemos mostrarnos el amor los unos a los otros y que la gente no se entere que nos amemos o que nos amamos, y que la gente sepa que la iglesia de Cristo está basada, o su doctrina está basada en el amor puro, el amor perfecto, el amor íntegro, un amor real, porque esto es lo que necesita el mundo hoy. Esto no lo inventó Dios así de sencillo. No, hermanos, el Señor vino a traernos esta enseñanza para nosotros hoy. Por eso dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, el pueblo recibía de esta generosidad de los hermanos. ¿Ya? Ellos no podían pasar por alto o por desapercibido estas bendiciones que Dios había derramado y estaba derramando sobre todos los creyentes. Entonces, miremos qué tan importante era la comunión entre estos hermanos. Dice entonces, ahí en Hechos capítulo 4, ¿sí? Versículo 32. Hechos 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces, eran hermanos, ¿sí? O hermanas bastante generosos. ¿Ya? La iglesia de Cristo o el crecimiento que la iglesia de Cristo experimentó en el primer siglo tenía que ver con la doctrina y con la comunión.
porque no podemos dejar a un lado la perfecta comunión. Hermanos, es que sobra decirlo. Cuando usted y yo somos bien instruidos, pues lo que más nos pide Dios es que tengamos una excelente comunión. Por eso ahí en Juan, capítulo 15, vamos a leerlo brevemente. Juan capítulo 15, versículos de 12 al 14, está hablando Jesús a sus discípulos. ¿Ya? Y entre nosotros debemos de entender que todo Jesús enseñó y que el Espíritu Santo les iba a enseñar a ellos y les iba a recordar, pues lógicamente que lo enseñaron a la iglesia. O sea, esto no fue para se dice el Señor. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo os he amado, está diciendo el Señor. O sea, por encima de su pecado, por encima de lo que nosotros éramos. Al Señor no le importó si éramos ladrones, asesinos, sicarios o prostitutos o prostitutas o lo que fuera, mentirosos, ávaros. Hermano, el Señor lo único que le interesaba era cambiar su corazón y mi corazón. Por eso nos invita a amarnos. Y por eso estamos viendo cómo la iglesia en el primer siglo se amaba. Dice el Señor, versículo 13, nadie tiene mayor amor que ese, que uno ponga la vida por sus amigos, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, cuando tenemos en cuenta estas citas y otras, nos damos cuenta del por qué la iglesia de Cristo vivía esa perfecta comunión. Y mira lo que voy a hacer énfasis hoy, amado hermano y hermana. Ahí en 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16, el apóstol Pablo, saludando a los hermanos en Corintios, les está diciendo: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Hoy en día, aquí en Colombia especialmente, mucha gente se burla de las iglesias de Cristo porque están en un garaje. La iglesia de Cristo, hermanos, se inició en los hogares. Ya usaban el templo, usaban las sinagogas, pero las iglesias realmente en el primer siglo fueron los hogares. Aquila y Priscila son mencionados varias veces, ¿sí? Y se habla de la iglesia que estaba en su hogar. Leamos también Romanos 16, brevemente, Romanos 16, y vamos a leer versículo del 3 al versículo 5, la primera parte. Dice, Romanos 15, 3 al 5. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Y sigue el apóstol Pablo con la salutación. O sea, que estos hermanos, esposos, Aquila y Priscila, hermanos, eran especialistas en tener comunión con todas las iglesias, no solamente en Corintios. Recordemos que ellos habían sido sacados por el emperador Claudio de Roma y llegaron a Corintio y allí se conocieron con Pablo. De esta hermosa manera hace Dios que hombres y mujeres se conozcan, como Dios me ha dado la oportunidad de conocerme con muchos hermanos y hermanas. Asimismo, después volvieron a Roma, pero hermanos, ellos tenían la costumbre de formalizar o formar las iglesias en sus hogares. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Porque me ha sucedido en algunas ocasiones, y especialmente cuando estuve en México. Primero que todo, por ahí anda la hermana Blady y los hermanos, hermanas que me conocen en Medellín. Yo personalmente creo que tenía, sin exagerar, por ahí 9 estudios en la semana fuera del domingo, ¿sí? Castilla, Campo Valdés, Manrique, en varias localidades o barrios de la ciudad de Medellín. Y hubo un hermanito allá en uno de las ciudades de México que me hizo un comentario parecido. Le dije, hermano, es que las iglesias de Cristo se iniciaron en los hogares. Le di estas 2 citas y hay otras citas que nos dan a entender que la iglesia era en los hogares. Recordemos a dónde se cayó aquel joven allá en Hechos 27, que se cayó de un segundo piso y Pablo bajó y oró por él. Eran hogares, hermanos. Pero ¿por qué este hermano Ramón quiere hacer énfasis en eso?
porque hermanos, la primera vez que nos reunimos, creo que llegaron 15 o 20 personas allí en aquel lugar, eso fue un martes, porque los miércoles la iglesia se reúne allí en aquella ciudad donde les estoy comentando, y se reunieron como 15 o 20 personas, y a los 8 días volvimos, hicimos la reunión, ya llegaron como 25 o 30. Entonces el hermano se le ocurrió decirle al predicador, hermano, ¿cómo le parece? Qué bendición que Dios nos dio. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No, mire que convocamos a las personas del barrio, por ahí cerquita, con el hermano Ramón, y mire el resultado. No, 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 me hacen el favor y los traen para el local. Para eso se hizo el local, es que el local se hizo para que nos reunamos todos los días. Yo pues me puse la mano en la frente y esperé que el hermano botara su enojo. No creo por qué tenía que estar enojado. Pero hermanos, a lo que yo veo es que a veces le damos tanta importancia a las 4 paredes del local que gracias a Dios, y no estoy diciendo que no sea una bendición, pero a veces mucha gente, hermanos, en México, en Colombia, en otros países de Centroamérica y Suramérica que son escasos de dinero, no tienen para estarse transportando todos los días al local de reunión. ¿Ya? Por eso quise resaltar a Mateo 5, ser la luz del mundo, pero ¿a dónde? Hermanos, aquí en Medellín hay varios locales de las iglesias de Cristo y la gente sabe y pasa por ahí, pero ¿qué tanta luz estamos siendo en el barrio en el que vivimos? Vea, le he comentado a hermanos o hermanas que por qué no comparten algo de Dios en sus Facebooks. Dicen que no, que el Facebook es solamente para pasar lo bueno, para pasar lo chévere, para hacer bromas con una cosa y la otra. Yo también las hago, pero ¿por qué no compartir las cosas de Dios? Entonces, yo le dije, hermano, yo creo que nosotros fuimos enviados a predicar. Y le hablé de Felipe. El ángel le apareció, después le habló Dios. Él simplemente le predicó, lo evangelizó. Dice que este joven o este funcionario siguió gozoso su camino. Me imagino que llegó allá a África a hablarle a la reina de Candace. Él era el tesorero. Y no sé cómo se inició la iglesia de Cristo allá. Si consiguieron o no local. Pero hermanos, lo que me muestra a mí el libro de los Hechos es que somos invitados a predicar. ¿Sí? No importa el lugar a donde la gente vaya. Estoy hablando, sí, que pertenezca a la iglesia de Cristo. No en esos lugares donde los engañan con otras cosas y mentiras, no, hermanos. Entonces, estoy haciendo énfasis en esto porque hay hermanos que a veces se molestan. Hay que darle importancia al local, pero hermano, hay que darle importancia al hogar. Yo creo que debemos de empezar por nuestros hogares. Ya, que su vecino, su vecina, y era lo que le decía al hermano, mire, si usted y yo estamos predicando el evangelio puro y real, cuando estos hombres y mujeres se conviertan, van a querer tener comunión con toda la iglesia, ¿ya? Y mientras no haya habido pleitos o peleas, o el hermano de pronto allá a 40 minutos de distancia, por decirlo así, como casi de Medellín a Guarne, ya, porque ya donde estoy es un poquito más retirado, y se quiere iniciar una iglesia, hermanos. Como dice mi hermano Daniel, hay que establecer iglesias, pero iglesias bien fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, mire que estoy haciendo énfasis en estas dos cosas, ¿sí? La perseverancia en la doctrina y la comunión los unos con los otros. Pero no podemos entender que comunión es cada domingo que nos vemos, el abracito, el besito, gloria a Dios, aleluya, y en la semana se nos olvidó dónde vive el hermano, si comió o no comió, si se enfermó o no se enfermó. Hermanos, la iglesia de Cristo nunca entendió que eso era comunión. Si ustedes leen a Santiago, capítulo 5, donde dice que si hay algún enfermo, hermanos, la gente se enteraba. Llamen a los ancianos para que oren por él y si ha pecado, pues Dios le librará de su pecado y de su enfermedad. Entonces, la comunión es la base esencial del amor de la iglesia de Cristo. La doctrina la sostiene y el amor, hermanos, debe basarse en esa comunión. Esto no lo inventó Ramón, ni Néstor, ni ningún predicador. Esta es la voluntad de Cristo, el que tengamos comunión. Y otra cosa en la que quiero hacer énfasis, amados hermanos, es en la oración. Ahí en Hechos 2:42, volvamos a leerlo, ¿sí? Es una cita que de pronto no la sabemos de memoria, pero vamos a estarla recitando en esta noche. Dice entonces, versículo 42,
que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia de Cristo, hermanos, en el primer siglo fue una iglesia de mucha oración. O sea, doctrina, comunión y oración. ¿Sí? Esa es la fortaleza de los hijos o de las hijas de Dios. Entonces, vamos a leer en Hechos nuevamente, capítulo 4, después de la primera amenaza que recibieron los apóstoles. Hechos 4, versículo 23, dice: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios, que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, en sus oraciones vemos cómo ellos reconocían la grandeza de Dios. Hermanos, no podemos desconocer, como también dice Nehemías en su oración, el poder de Dios, ¿ya? Pero también su justicia, pero también su misericordia para con aquellos que guardamos el pacto y los mandamientos. Entonces, ellos siguen orando. ¿Y qué solicitaban en su oración? Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No hay amenaza que me detenga a mí o que lo detenga a usted, amado hermano y hermana, para perseverar en la doctrina, para tener comunión con la iglesia y para orar al Señor y pedir lo que ellos pedían. Mientras extiendes tu mano, versículo 30, para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios delante del nombre, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, perdón, llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, era lo que más oraban los apóstoles, ¿sí? Y era por lo que más vivían ellos. Había gran comunión, había mucha oración. No puede haber crecimiento en la iglesia de Cristo sin una buena doctrina, sin una excelente comunión y sin las oraciones. Eso debe ser el pan nuestro de cada día. Asimismo, ahí mismo en el capítulo 5, después de haber sido azotados, aquí ya les pegan la primera azotada, los 39 azotes, dice el versículo, vamos a leerlo del 40, capítulo 5, Hechos del 40 al 42, dice: y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del Señor, del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Entonces, los apóstoles, amados hermanos, seguían en esa tarea. Y en esa tarea entraron también los siervos del Señor, sus discípulos. Y en esa tarea, ustedes y yo también somos invitados a entrar a hacer lo mismo. Ya en Hechos capítulo 12, vamos a ir a Hechos capítulo 12, amados hermanos. Hechos capítulo 12. Versículo 12. Hechos 12, 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, la madre de Juan, el que le tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Ya? Hay oraciones
que deben de ser individuales, personales. Usted y yo necesitamos sacarle un tiempo con Dios, ¿ya? Pero también la iglesia de Cristo, fuera del domingo, hermanos, sacaban tiempo para reunirse a orar. Me imagino que a cantar, perdón, me imagino que a estudiar la palabra. Ahora estamos virtualmente, pero ¿por qué he hecho énfasis? Y estoy haciendo mucho énfasis en esto, hermanos, porque a muchos hermanos o hermanas les he dicho, y no es que sea algo contradictorio lo que voy a decir, muy bueno que tengamos estudios virtualmente, pero si la congregación a la que usted pertenece, amado hermano y hermana, se reúne 1 o 2 veces en la semana, y usted, ojo, por favor, no lo digo con un tono ofensivo, ni mucho menos grosero, por pereza, sí, porque como ya tengo el Facebook y tengo aquí el celular y tengo aquí el computador, ay, es que está haciendo frío, es que está haciendo calor. No, yo aquí ya con esta comunión basta. No, hermanos, esto es muy necesario y gloria a Dios por este medio de comunicación que tenemos. Pero si tu iglesia donde tú te reúnes, se reúnen los lunes o los martes o los miércoles, por favor, en el nombre de Cristo yo se lo vengo rogando a mis hermanos, no dejen de reunirse. Su presencia es muy importante, hermanos. Ese abrazo, ese beso en la mejilla, ese te quiero, ese cariño, hermanos. La iglesia necesita vivir esto. Ya, yo puedo decirles por aquí muchas cosas, pero no va a ser lo mismo, hermanos. Entonces, por eso quise resaltar la comunión de la iglesia de Cristo, ¿ya? No porque no hubieran estos aparatos, si los hubieran habido, pues posiblemente también los usarían como nosotros, pero aprovecharían el tener comunión como lo hacía la iglesia en el primer siglo. Entonces, amados hermanos, hasta aquí vemos la importancia también que tenían los apóstoles en cuanto a hacer las oraciones. Muy bien. Vamos también a leer ahí mismo en Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13. Y vamos a leerlo del 1 al 3. Hechos 13, del 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, ministrando esto para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. De esta manera, he querido que miráramos o repasáramos la importancia de las oraciones. ¿Sí? Porque, hermanos, aún cuando un hermano o una hermana era enviado a determinado lugar, estoy seguro que no solamente los apóstoles, sino la iglesia, como en este caso la iglesia en Antioquía, porque allí no estaban los apóstoles, estaba arriba de Jerusalén o abajo de Jerusalén, no sé en este momento, y la iglesia ya tenía esa costumbre de orar. No solamente porque eran los judíos, recordemos que los judíos tenían la costumbre de orar como mínimo 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10 lo enseña, que aunque hubo un edicto que prohibía que él orara, él se encerraba en su pieza, abría las ventanas mirando a Jerusalén y oraba a Dios. Y era un hombre bastante ocupado, lo que quiere decir que no puede haber excusas para que no oremos al Señor. Asimismo, hermanos, vamos a finalizar una de las cartas que me encantan a mí, de la manera en que los apóstoles oraban, especialmente el apóstol Pablo. Vamos a ir a Colosenses y ya con esto vamos finalizando, amados hermanos. Colosenses capítulo 1 y vamos a leerlo del versículo 3 al versículo 11. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia que él no conocía. De pronto conocía a Epafrodito o a Epafras, pero no conocía a toda la comunidad allí. El apóstol Pablo, cuando estuvo en Éfeso, en Hechos 19, él preparó a 12 alumnos y ellos se encargaron de predicar en toda Asia, ¿sí? O sea, iban y venían. Entonces, ya escribiéndole a la iglesia en Colosenses, les está diciendo, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo,
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis para con todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, volvemos a encontrar en este versículo la sana doctrina, la comunión los unos con los otros y las oraciones. ¿Ya? Esto era lo que sostuvo y lo que va a sostener a la Iglesia de Cristo hasta el día de hoy por voluntad de Dios. Dice que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, también nosotros, o sea, no solamente el apóstol Pablo, sino que incluía a los otros predicadores o evangelistas, como lo estamos haciendo en estas charlas virtuales o en algunas congregaciones. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, yo sé que hemos hecho énfasis y estamos haciendo mucho énfasis en orar por los diferentes enfermos y hay que hacerlo. Pero hermanos, también tenemos que hacer mucho énfasis en orar para que sea Dios el que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual. Porque hermanos, así como se necesitan ingenieros, odontólogos, médicos, abogados, contadores públicos, hermanos, la iglesia de Cristo necesita hombres fieles y firmes en la palabra, constantes en la oración, que sean inteligentes y sabios para ayudar a resolver problemas o dificultades que se presentan en todas las iglesias de Cristo. Como decía Néstor también ayer, ya a medida que la iglesia crece, crecen los problemas. Pero si es una iglesia saludable, si es una iglesia que tiene una estabilidad emocionalmente en Cristo, espiritualmente, a través del Espíritu Santo, pues lograremos que las cosas marchen. Dice el apóstol Pablo, ¿cuál es el propósito de la oración? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cada vez que usted y yo oramos, hermanos, como acabamos de leer ahí en Hechos capítulo 4, en la primera vez que amenazaron a los apóstoles, sea para que hablemos con de nuevo la palabra de Dios. Y para eso hay que escudriñar la doctrina. Para eso tenemos que tener comunión los unos con los otros, fortalecernos en el amor de Cristo y asimismo, como dice el apóstol Pablo, aquí en el versículo 10 de Colosenses 1, llevando fruto en toda buena obra, porque la iglesia no puede perder su corazón generoso. Esas cosas, amados hermanos, sostuvieron a la iglesia de Cristo. Son importantes y más que importantes, necesarias para una salud sana en la iglesia. Entonces, y creciendo, nuevamente dice el apóstol Pablo, en el conocimiento de Dios. Versículo 11, y finalizo con esto, amados hermanos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de la gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, tres cosas por las cuales, o tres razones por las cuales la iglesia creció en el primer siglo, las cuales la iglesia de Cristo necesita hoy. Perseverar en la doctrina, no dejar de aprender y de enseñar, tener comunión con todos los hermanos, al que menos sea considerado en la iglesia. Amado hermano y hermana, hoy le invito a que lo consideres. Vaya y abrace a ese hermano que menos saludan o que menos quieren estar con él. Hermanos, y las oraciones, los unos por los otros. Primera de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 11 dice que cooperando los unos por los otros en las oraciones, decía el apóstol Pablo, para seguir adelante en el Evangelio. Yo sé que hay mucho más que aprender, pero yo quiero que se nos quede grabadas estas tres razones por las cuales son importantes y necesarios para el crecimiento de la iglesia. Perseverar en la doctrina, tener mucha comunión los unos con los otros y en las oraciones. Dios les bendiga, amados hermanos, y espero que haya sido de su agrado este tema en esta noche. Dios les bendiga. Gracias. Amén, hermano. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Ramón. Muy buen estudio, como siempre. Le agradezco.
Este aparatito. Ok, continuemos entonces. ¿Alguna pregunta, hermanos, con respecto al estudio del hermano Ramón? Antes de continuar con el programa. Sí, yo quisiera decir una cosa, ¿no? Acerca de la clase que dio el hermano. Una de las cosas por la cual yo estoy en la Iglesia de Cristo es porque la Iglesia de Cristo siempre ha tenido este lema, pero ya no se escucha mucho, que es: nosotros hablamos donde la Biblia habla y nos callamos donde la Biblia se calla. Pero Amén. últimamente ya no vemos eso ya. Últimamente hablamos lo que la Biblia no habla y nos callamos de lo que la Biblia calla. Ese era el único comentario que tenía. Muchas gracias, hermano, por la clase que dio. Con mucho gusto, hermano. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Algo con respecto a lo que dijo el hermano Jesús, hermano Ramón? ¿Algún comentario con respecto a eso? Sí, lo que pasa es que de pronto a veces callamos cuando no deberíamos de callar. Yo creo que no podemos dejar que nos intimiden, hermanos. Yo sé que hay muchas religiones, muchas ideas, pero mientras tengamos la verdad, enseñémosla como la enseñaron los apóstoles. Y yo sé que la obra se va a hacer, hermano, porque es la obra de Cristo. Ahí en 1 Corintios 3:6 creo que dice el apóstol Pablo, hablando de que Apolo sembró, el regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Ni el que siembra ni el que riega es algo, sino Dios es el que da el crecimiento. Vuelve y lo recalca. No importa el lugar en que el que usted ocupe en la iglesia, lo importante es salir y sembrar la semilla y ya el Señor dará el crecimiento, hermano. Amén. Así es. Muy bien. Amén, 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 amén. Ok, continuemos entonces.